En la noche más luminosa del año, un CEO multimillonario cenaba en silencio, convencido de que la soledad era el precio del éxito, hasta que un golpe en la puerta cambió su destino para siempre. Hola, almas hermosas, y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que les saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y ahora, la historia comienza. Rose. La soledad tiene sonido. Santiago lo sabía bien. No era el silencio absoluto, ese no existe, sino ese murmullo casi imperceptible que aparece cuando el mundo celebra y tú no tienes a quien llamar. El tic-tac del reloj antiguo en la pared del comedor marcaba cada segundo con una precisión cruel, como si quisiera recordarle que el tiempo pasaba, incluso cuando la vida parecía detenida. La mesa estaba puesta para uno. Plato de porcelana blanca. Cubiertos alineados con obsesiva exactitud. Una copa de vino tinto sin tocar. Santiago había pedido la cena a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, no porque tuviera hambre, sino porque así evitaba enfrentarse a la cocina vacía. Evitaba el eco. Desde el ventanal de su ático, la ciudad brillaba abajo como un mar de luces. Familias entrando a casa con regalos, parejas caminando abrazadas bajo el frío, risas que subían desde balcones lejanos. Era Nochebuena. Santiago exhaló lentamente y aflojó el nudo de su corbata. «Feliz Navidad», murmuró para nadie. A sus 42 años, era uno de los hombres más poderosos del país. CEO multimillonario. Portadas de revistas. Conferencias llenas. Empleados que bajaban la mirada cuando él pasaba. Pero esa noche, no había aplausos. Solo una silla vacía frente a él. Había aprendido a decirse que así era mejor. Que el amor distraía. Que las personas se iban. Que la soledad era estable, predecible, segura. Aún así, sus dedos temblaron levemente cuando tomó la copa. Backhand index pointing right. Si alguna vez has pasado una fecha importante sintiéndote invisible, quizá esta historia también sea un poco tuya. A varios kilómetros de allí, en un barrio donde las luces navideñas eran escasas y las paredes contaban historias de cansancio, María ajustaba la manta alrededor de su bebé con manos cuidadosas. «SHH. Mi amor, ya casi llegamos», susurró. El pequeño dormía contra su pecho, ajeno al frío que se filtraba por las grietas del edificio y a la ansiedad que le apretaba el corazón a su madre. María había trabajado todo el día limpiando oficinas que no eran suyas, recogiendo restos de celebraciones ajenas, vasos medio llenos, risas olvidadas, migas de abundancia. Entre esas oficinas estaba la de Santiago. María siempre entraba la última. En silencio. Con movimientos precisos. Nunca hablaba más de lo necesario. No porque no tuviera voz, sino porque la vida le había enseñado que hacerse pequeña dolía menos. Esa mañana, mientras limpiaba el despacho del CEO, había notado algo distinto. El árbol navideño estaba impecable, pero sin regalos debajo. El sillón de cuero, perfectamente alineado, parecía más frío que de costumbre. Y sobre el escritorio, una fotografía boca abajo. María no la tocó. Nunca tocaba nada que no debía. Pero sintió algo, una tristeza suspendida en el aire. Como la suya. Al terminar su turno, revisó su teléfono una vez más. Ningún mensaje. Ninguna invitación. Ningún ven, no pases la noche sola. Suspiró, acomodó a su bebé y tomó una decisión que llevaba días evitando. No podía pasar otra Nochebuena fingiendo que todo estaba bien. Santiago dejó los cubiertos intactos. El vino seguía sin probarse. Se levantó y caminó hacia la chimenea, donde el fuego ardía sin convicción.
Observó las llamas como si esperara que le devolvieran algo que había perdido hace años. Tal vez fe. Tal vez ternura. Tal vez el recuerdo de cuando la Navidad significaba algo más que una fecha en el calendario. Pensó en llamar a alguien. Cualquiera. ¿Pero a quién? Su teléfono vibró. Santiago se tensó, y luego se relajó al ver que era solo un correo automático de la empresa deseándole felices fiestas. Cerró los ojos. Ridículo, se dijo en voz baja. Todo esto es ridículo. Justo entonces, el timbre sonó. Una vez. Santiago se quedó inmóvil. Nadie tocaba su puerta en Nochebuena. El timbre volvió a sonar, más suave esta vez, casi como una duda. Su corazón dio un golpe seco en el pecho. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, como si temiera romper algo frágil. Al abrir, el aire frío entró primero, y luego la vio. María, de pie, con el bebé en brazos, los ojos cansados pero firmes. No lloraba, no suplicaba, solo estaba allí, sosteniendo más valor del que creía tener. Señor Santiago, perdón por molestar, dijo en voz baja. Yo, no sabía a dónde más ir. Santiago no respondió de inmediato. Miró al bebé, luego a ella, luego al pasillo vacío detrás. El mundo, de pronto, dejó de hacer ruido. María había ensayado 1000 versiones de ese momento. Ninguna incluía el silencio. No me quedaré mucho, añadió rápido. Solo, no quería que mi hijo pasara la noche sola conmigo en la calle. Entiendo sí. Santiago dio un paso atrás y abrió más la puerta. Entré, dijo, con voz grave, casi irreconocible. Hace frío. María parpadeó, sorprendida. Ese simple gesto, ese entre, fue el primer quiebre. El primer hilo invisible que empezó a unir dos soledades que no sabían que se necesitaban. Mientras ella cruzaba el umbral, Santiago sintió algo extraño y antiguo removerse en su pecho. Algo parecido a esperanza. El silencio volvió a instalarse en el ático, pero ya no era el mismo. Santiago cerró la puerta con cuidado, como si temiera que un ruido brusco pudiera romper algo invisible. María permanecía de pie en la entrada, abrazando a su bebé con fuerza instintiva, como si todavía no confiara del todo en lo que acababa de suceder. Puede sentarse, dijo él, señalando el sofá. Si quiere. María asintió, agradecida, y avanzó despacio. Cada paso era una mezcla de alivio y vergüenza. Nunca había imaginado pasar la Nochebuena en la casa del hombre más poderoso de la empresa donde limpiaba baños y escritorios ajenos. El bebé se movió un poco, inquieto. Se llama Daniel, dijo ella en un susurro, casi sin pensarlo. Tiene 6 meses. Santiago bajó la mirada hacia el niño. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío, y su respiración era suave, confiada. Algo en ese pequeño cuerpo dormido le apretó el pecho con una fuerza inesperada. Es hermoso, murmuró. No sabía cuándo había sido la última vez que había dicho algo así sin sentir que era un gesto vacío. María sonrió apenas. Fue una sonrisa cansada, pero real. Gracias. El fuego de la chimenea crepitó, llenando el espacio con un calor lento, envolvente. Santiago caminó hacia la mesa y miró la cena intacta. Dudó un segundo, luego habló. Hay comida. No es gran cosa, pero es caliente. María tragó saliva. El olor le recordó que no había comido desde la mañana. No quiero causar molestias. No las causa, respondió él con firmeza, sorprendiéndose a sí mismo. Por favor. Se sentaron frente a frente, separados por la mesa que horas antes había sido testigo de su soledad. Santiago sirvió 2 platos. Sus movimientos eran torpes, como si no estuviera acostumbrado a compartir ese espacio. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿alguna vez un pequeño gesto cambió completamente tu noche? Durante unos minutos, solo se escucharon los cubiertos y el suave respiro de Daniel. María comía despacio, con cuidado de no despertar al bebé. Santiago apenas tocó su plato. ¿Siempre pasa la Nochebuena solo? Preguntó ella, sin mirarlo directamente. La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Santiago apoyó el tenedor. Casi siempre. No dio explicaciones. No hizo bromas. Solo eso. María asintió, como si entendiera más de lo que él creía. Yo también,
confesó. Desde que Daniel nació, las cosas se hicieron más pequeñas, más silenciosas. Santiago la observó con atención por primera vez. No como empleada, no como alguien inferior en la jerarquía invisible del mundo, sino como una mujer cansada, fuerte, sosteniendo una vida entera entre los brazos. ¿Y esta noche?, preguntó. ¿Qué la hizo venir aquí? Maria respiró hondo. No tenía a dónde ir, dijo con honestidad. Pensé en varios lugares, y luego pensé en usted. En la oficina, en su árbol sin regalos. Santiago frunció el ceño, sorprendido. ¿Lo notó? Sí, respondió ella. Yo limpio, pero también miro. Ese comentario, tan simple, lo desarmó más que cualquier crítica. El bebé empezó a moverse. Daniel abrió los ojos y soltó un pequeño sonido, entre queja y curiosidad. María lo acunó, pero Santiago se levantó antes de pensarlo. Puedo. Se detuvo. Puedo ayudar, si quiere. María dudó. Nadie le ofrecía ayuda así, sin condiciones. Con cuidado, le entregó al bebé. Santiago lo sostuvo con torpeza, rígido al principio, como si temiera romperlo. Daniel lo miró fijamente, con esos ojos grandes que aún no conocían el miedo, y sonrió. Santiago sintió que algo se quebraba dentro de él. No fue un dolor. Fue una rendija. Hola, susurró. Feliz Navidad, pequeño. María observó la escena con los ojos brillantes. No lloró. No todavía. Pero algo en su pecho comenzó a aflojarse después de meses de tensión constante. Le gusta, dijo ella. Los bebés sienten cuando alguien es bueno. Santiago levantó la mirada, sorprendido. ¿Eso cree? Lo sé. El reloj marcó la medianoche. Las campanas lejanas anunciaron la Navidad. Santiago seguía sosteniendo a Daniel, balanceándolo suavemente frente a la chimenea. Por primera vez en años, no sintió el peso del tiempo. Solo el present. El calor. La respiración de otro ser humano confiando en él. Gracias por venir, dijo de pronto. Aunque no lo sepa, me salvó de una noche muy larga. María apretó las manos sobre su regazo. Gracias por abrir la puerta, respondió. No todos lo hacen. Sus miradas se cruzaron. No fue romance. No aún. Fue reconocimiento. Dos almas heridas viéndose, por fin, sin máscaras. Fuera, la ciudad seguía celebrando. Dentro, algo nuevo acababa de nacer. La luz gris del amanecer se filtró por los ventanales del ático, dibujando sombras largas sobre el suelo impecable. Santiago estaba despierto desde hacía rato, sentado en el sillón frente a la chimenea apagada, con la camisa arrugada y la mente inquieta. No recordaba la última vez que había despertado con alguien más bajo su techo. María dormía en el sofá, sentada, con Daniel acomodado contra su pecho. No se había atrevido a usar la habitación de invitados, aunque Santiago se la había ofrecido 2 veces. Dormía ligera, como quien ha aprendido que el descanso siempre puede ser interrumpido. Santiago la observó sin acercarse. Esto fue un error, se dijo. No porque no hubiera sido una buena noche, todo lo contrario, sino porque había sentido demasiado. Y sentir siempre había sido peligroso. Se levantó, fue a la cocina y preparó café en silencio. El aroma llenó el espacio, despertando recuerdos que prefería no visitar. Desayunos compartidos, risas que ya no existían, promesas que se habían roto con facilidad. María abrió los ojos poco después. Se incorporó de inmediato, alerta. Buenos días, dijo Santiago, desde la distancia. Hice café. Gracias, respondió ella, acomodando a Daniel. Lo siento, no quería quedarme dormida. No tiene que disculparse. Pero ambos sabían que algo había cambiado. Desayunaron en silencio. No era incómodo, pero sí frágil, como si una palabra mal colocada pudiera romper lo que quedaba de la noche anterior. Debo irme pronto, dijo María al fin. Hoy trabajo. Santiago levantó la vista. Es Navidad. Ella sonrió con tristeza. La Navidad no detiene las cuentas. Santiago asintió, incómodo. Esa frase no pertenecía a su mundo. Puedo, empezó a decir. Puedo ayudarla. Con lo que necesite. María negó con la cabeza antes de que terminara. No, dijo con suavidad,
pero con firmeza. Agradezco todo lo de anoche. Mucho. Pero no quiero que piense que vine por eso. No lo pienso, respondió él rápido. Yo sí, replicó ella. Y eso es suficiente para detenerme. Se levantó, tomó su abrigo y ajustó la manta de Daniel. Cada movimiento era una despedida anticipada. Santiago sintió una presión incómoda en el pecho. ¿Volveré a verla?, preguntó, sin saber por qué. María se detuvo en la puerta. Me verá en la oficina, dijo. Como siempre. Y se fue. La puerta se cerró con un clic suave, pero definitivo. En la oficina, todo volvió a su lugar, o eso parecía. Santiago caminaba por los pasillos rodeado de empleados, asistentes, llamadas urgentes. El mundo que conocía retomaba el control. Nadie mencionaba la Navidad. Nadie preguntaba cómo había pasado la noche. Pero él no lograba concentrarse. Durante una reunión, su mirada se perdió en el reflejo del vidrio. Vio el árbol corporativo perfectamente decorado, y recordó el árbol de su casa, ahora con una manta infantil doblada junto al sillón. Sacudió la cabeza. No, pensó. No empieces con esto. María, por su parte, limpiaba como siempre. Silenciosa. Efficient. Distant. Pero algo había cambiado. Cada vez que Santiago pasaba cerca, ella sentía el impulso de levantar la mirada, y lo reprimía. No quería confundir gratitud con esperanza. Ya había cometido ese error antes. En el descanso, una compañera se le acercó. ¿Paséis solo la Navidad otra vez?, preguntó sin malicia. María dudó. No del todo, respondió. La palabra quedó flotando en el aire, peligrosa. Esa tarde, Santiago recibió una llamada que no esperaba. ¿Santiago?, dijo una voz femenina al otro lado. Soy Laura. El nombre cayó como una sombra. Hola, respondió él, tenso. ¿Qué ocurre? Estoy en la ciudad, dijo ella. Pensé que podríamos vernos. Recordar viejos tiempos. Viejos tiempos. Viejas heridas. No es un buen momento, dijo Santiago. Nunca lo es para ti, respondió ella. Por eso me fui. Santiago colgó con la mandíbula apretada. El pasado volvía a tocar la puerta justo cuando empezaba a sentir algo nuevo. Y lo nuevo daba miedo. Esa noche, solo en su ático otra vez, Santiago se sirvió una copa de vino, y la dejó intacta. Miró el sofá vacío. Solo fue una noche, se dijo. Un acto de compasión. Nada más. Pero la imagen de Daniel sonriendo no lo dejaba en paz. María caminaba de regreso a su pequeño apartamento, el frío mordiéndole los dedos. Daniel dormía, tranquilo. No te ilusiones, susurró. No es para nosotras. Pero su voz tembló. Porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien no la había mirado con lástima, sino con respeto. Y eso era peligroso. Ambos, en lados opuestos de la ciudad, pensaban lo mismo. Mejor alejarse ahora, antes de necesitarlo demasiado. Pero el destino ya había escuchado esa mentira demasiadas veces. El problema no avisó. Simplemente ocurrió. La calefacción del edificio donde vivía María dejó de funcionar esa misma noche. El invierno no tuvo piedad. Para cuando el administrador respondió a sus mensajes, el termómetro marcaba temperaturas que no perdonaban a un bebé de 6 meses. María abrazó a Daniel con fuerza, caminando de un lado a otro del pequeño apartamento, intentando darle calor con su propio cuerpo. Tranquilo, mamá está aquí, susurró, aunque el miedo le vibraba en la garganta. Miró el teléfono. Dudó. Lo dejó. Volvió a mirarlo. No. No podía. Pero el llanto de Daniel se volvió más insistente, más débil al mismo tiempo. Ese tipo de llanto que no es berrinche, sino necesidad. María cerró los ojos. Y marcó. Santiago estaba revisando correos cuando vio el nombre en la pantalla. María. Respondió antes de pensarlo. ¿Ocurre algo? Ella no lloró. No levantó la voz. Eso fue lo que más lo alarmó. Lo siento, dijo. No sabía a quién más llamar. La calefacción no funciona y Daniel está muy frío. Santiago ya estaba tomando las llaves. Aspirim. Voy para allá. No preguntó direcciones. Las sabía. El apartamento de María era pequeño,
pero limpio. Demasiado silencioso. Santiago sintió el golpe de realidad apenas entró. Paredes delgadas, muebles gastados, una vida hecha a base de resistencia. Daniel temblaba ligeramente. Santiago se quitó el abrigo y lo envolvió con cuidado. Tenemos que salir de aquí, dijo. Ahora. María asintió, sin discutir. El trayecto de regreso al ático fue tenso. Santiago conducía concentrado. María observaba la ciudad pasar, sintiéndose pequeña, vulnerable, expuesta. Una vez dentro, el calor los envolvió como un abrazo involuntario. Puede quedarse, dijo Santiago, sin rodeos. Hasta que solucionen lo del edificio. María apretó los labios. Solo hasta mañana. Está bien. Ambos sabían que era una mentira piadosa. Con el paso de las horas, la convivencia se volvió inevitable. María preparó una sopa sencilla en la cocina amplia, moviéndose con cautela, como si aún pidiera permiso con cada paso. Santiago la observaba desde la barra, notando detalles que nunca había visto. La forma en que hablaba con Daniel, la paciencia, la ternura silenciosa. «Usted no tiene hijos, ¿verdad?», preguntó ella. Santiago negó. «Nunca quise». María no respondió de inmediato. «A veces, uno no elige cuándo amar», dijo al final. Esa frase se quedó suspendida entre ellos. Esa noche, Daniel no durmió bien. Santiago se levantó varias veces, ofreciendo ayuda. Caminó por el pasillo con el bebé en brazos, tarareando una melodía antigua que creía olvidada. María lo observó desde la puerta, con los ojos húmedos. «Dime en los comentarios, ¿crees que la cercanía forzada puede despertar sentimientos reales?». Al amanecer, compartieron café en silencio. No era incómodo. Era íntimo. Demasiado. «Esto no puede continuar», dijo María, rompiendo el hechizo. «No es justo para usted, ni para mí». Santiago sostuvo la taza con fuerza. «¿Por qué?». «Porque me hace imaginar cosas que no son posibles». Santiago la miró fijamente. «¿Y si lo fueran?». María negó con la cabeza, pero su voz traicionó su convicción. «Los mundos no se mezclan así de fácil. Quizá el problema es creer que no deben hacerlo», respondió él. El teléfono de Santiago sonó. Un asunto urgente de la empresa. La realidad reclamando su espacio. Cuando colgó, María ya se había levantado. «Gracias», dijo. «Por todo». Santiago asintió, conteniéndose. La proximidad los estaba cambiando. Y ambos lo sabían. Lo que aún no sabían, era cuánto dolería separarse. Santiago no podía dejar de mirar a María mientras jugaba suavemente con su bebé, envolviéndolo en mantitas gastadas pero limpias. Había algo en la forma en que ella susurraba palabras tranquilizadoras que le recordó a alguien de su propia infancia, a su madre, que había trabajado horas interminables para mantenerlos a flote. María, por su parte, nunca había compartido nada de su vida personal en la oficina. Pero esa noche, mientras el bebé dormía profundamente, una lágrima rodó por su mejilla. Santiago, con voz suave, preguntó: «¿Estás bien, María?». Ella vaciló. Había pasado años cargando sus secretos, su lucha por la maternidad, la soledad, el miedo constante de perderlo todo. Finalmente, con un hilo de voz, comenzó a hablar. «No siempre ha sido fácil. Después de que mi esposo nos dejó, tuve que luchar sola, muchas veces sin saber si lograría salir adelante. Este pequeño, es todo lo que tengo». Santiago sintió un nudo en la garganta. Cada palabra era un espejo de las luchas que él mismo había dejado atrás en su búsqueda de éxito. Por un momento, la distancia entre la vida de un multimillonario y la de una madre trabajadora se desvaneció, revelando que, a pesar de todo, la vulnerabilidad los unía. Mientras María continuaba su relato, él se dio cuenta de algo inesperado: no estaba allí para juzgarla. Quería protegerla, apoyarla, simplemente estar presente. En su corazón, algo se despertó, un deseo de cuidar y no solo de admirar desde lejos. El sonido del reloj marcando la medianoche llenó la habitación con un silencio solemne. Santiago tomó la mano de María, sosteniéndola con delicadeza. «No tienes que pasar por esto sola nunca más». María lo miró, incrédula, con lágrimas brillando en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la Navidad no solo traía soledad y sacrificio,
sino también esperanza. La mañana después de la revelación de María, Santiago despertó con un sentimiento que no había experimentado en años. Una mezcla de curiosidad, ternura y responsabilidad. La pequeña sonrisa de su bebé en brazos de María había quedado grabada en su mente, y cada recuerdo de la noche anterior parecía repetirse en su corazón. Decidió quedarse un poco más esa mañana, ayudando a preparar el desayuno. Las manos de Santiago, acostumbradas a manejar contratos y reuniones millonarias, se sintieron torpes al sostener un biberón, pero lo hizo con cuidado, intentando no derramar ni una sola gota. María lo observaba con una sonrisa pequeña, divertida y un poco tímida. Nunca pensé que un hombre tan ocupado pudiera, dijo, interrumpida por un estornudo del bebé. Santiago la miró, atento, y con un gesto rápido la secó con un pañuelo. Ella rió suavemente, una risa que llevaba meses sin salir. Esa risa hizo que Santiago sintiera algo cálido expandirse dentro de él, como si una puerta, antes cerrada, comenzara a abrirse. Se sentaron juntos en el sofá, compartiendo un silencio cómodo, donde las miradas y los gestos decían más que las palabras. Mientras el día avanzaba, María le mostró cómo organizaba su pequeño apartamento, cómo cada objeto tenía un valor sentimental. Santiago escuchaba, aprendiendo no solo de su vida, sino también de su fuerza y resiliencia. En un momento, María contó una historia de cuando intentó balancear su trabajo con noches sin dormir, cuidando al bebé y aún así manteniendo la sonrisa para los demás. Santiago, conmovido, le tomó la mano suavemente. María, admiro tu fuerza. No sé cómo lo haces, pero estoy aquí, si alguna vez necesitas un respiro. María lo miró fijamente. Por un instante, el miedo a confiar en alguien se mezcló con un deseo de abrirse, de dejar que alguien compartiera su carga. Pasaron la tarde juntos, jugando con el bebé, riendo, compartiendo recuerdos. Santiago incluso empezó a notar detalles que antes ignoraba. La forma en que María acariciaba la cabeza de su hijo, cómo tarareaba canciones mientras cocinaba, cómo se preocupaba por los pequeños detalles. Cada gesto la hacía aún más real, humana y profundamente cercana. Cuando la noche cayó, y el apartamento se llenó de la luz cálida de las lámparas, ambos se sentaron cerca uno del otro. Santiago, por primera vez, permitió que su vulnerabilidad saliera a la luz. No quiero que esto sea solo una Navidad, quiero que estés bien, María. Quiero estar aquí para ti. María, con los ojos brillantes, sintió como su corazón se aceleraba. Por primera vez, la soledad que había llevado durante años se mezclaba con la posibilidad de amor inesperado, de un compañero que no venía a juzgar sino a cuidar. El silencio que siguió estuvo lleno de promesas no dichas, de miradas que hablaban de esperanza y de un vínculo que comenzaba a sanar heridas profundas. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas rutinas que acercaban a Santiago y María. Sin embargo, la vida rara vez permite que la felicidad dure sin prueba. Una tarde, mientras preparaban la cena, un mensaje inesperado llegó al teléfono de María. Su exmarido, del que había estado huyendo durante años, había encontrado la forma de contactarla. El corazón de María se aceleró. Sus manos temblaban mientras leía las palabras amenazantes. Quería verla y arreglar cuentas pendientes. Santiago, al ver su expresión, la tomó del brazo con firmeza. No tienes que enfrentarlo sola, dijo con voz grave, intentando transmitir seguridad. María lo miró conflictuada. Por un lado, quería confiar en Santiago. Por otro, su orgullo y miedo la hicieron retroceder. No quiero arrastrarte a mi caos, susurró, apartando la mirada. Santiago sintió un dolor agudo. Había esperado que su vínculo se fortaleciera, que la confianza que comenzaba a surgir no se rompiera. Pero las palabras de María, llenas de miedo y resistencia, lo hicieron sentir impotente. Por un momento, quiso simplemente desaparecer, dejar que ella resolviera sus problemas sola, pero una parte de él se negaba a abandonar a alguien que ya significaba tanto. Esa noche, después de que el bebé se durmiera, María recibió una llamada que la hizo estallar en lágrimas. Santiago, queriendo consolarla, se acercó, pero ella retrocedió. «Déjame sola», gritó, su voz cargada de miedo y frustración. «No sabes lo que es vivir con este miedo todos los días». Santiago permaneció inmóvil, sintiendo como su corazón se rompía en silencio.
La brecha que creían estar cerrando se abrió de golpe. Cada palabra de ella era una barrera que los separaba de la esperanza que habían comenzado a construir. Durante la noche, Santiago se quedó en la sala, viendo a María llorar en silencio. Pensó en cada gesto, cada sonrisa que habían compartido, y como todo parecía desmoronarse en cuestión de horas. Su orgullo, su miedo a intervenir demasiado, lo hicieron dudar. ¿Debería irse o quedarse? Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que quizás nunca podrían cruzar la distancia que sus miedos habían construido. La Navidad que parecía traer esperanza ahora estaba teñida de tensión, dolor y temor. Las paredes del apartamento, antes cálidas y acogedoras, se sentían frías y opresivas, reflejando la fragilidad de su recién descubierto vínculo. Santiago se preguntó si el amor podía realmente sobrevivir a las heridas del pasado, a los fantasmas que María traía consigo. Y María, mientras miraba al techo, se preguntaba si permitir que alguien se acercara sería un error que la condenara a más sufrimiento. El silencio de la noche era pesado, lleno de palabras no dichas, de arrepentimientos y de miedo a perderse para siempre. La chispa que parecía iluminar sus corazones se había convertido en una llama temblorosa, a punto de apagarse. El amanecer llegó silencioso, pero la tormenta en el corazón de Santiago y María seguía rugiendo. Esa mañana, el apartamento parecía más grande y vacío que nunca. El bebé dormía plácidamente en su cuna, ajeno al conflicto que se desarrollaba a su alrededor. Santiago se sentó en la sala, mirando las luces del árbol de Navidad que aún parpadeaban débilmente. Cada destello parecía recordarle la cercanía y la ternura que había sentido los últimos días, y como todo eso ahora estaba en riesgo. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Debía insistir en estar con María, aun si ella lo rechazaba? ¿Podría arriesgarse a ser herido por los fantasmas de su pasado? María, por su parte, estaba en la cocina, sentada con las manos entrelazadas, mirando un vaso de leche que no tocaba. La fatiga de años de lucha la había dejado física y emocionalmente agotada. Cada recuerdo de traición y abandono venía a su mente, recordándole que confiar en alguien no siempre traía felicidad, a veces solo traía dolor. Pero algo en su corazón le decía que Santiago no era como los demás. Él había mostrado cuidado genuino, paciencia y una capacidad de amar que ella había olvidado que existía. El silencio entre ellos se hizo casi insoportable. Finalmente, Santiago se levantó y se acercó a María. Sus ojos reflejaban vulnerabilidad. María, sé que tienes miedo. Sé que confiar no es fácil, y que mi mundo es muy distinto al tuyo. Pero también sé que no puedo simplemente mirar desde lejos mientras te alejas de la felicidad que mereces. Su voz temblaba ligeramente, cargada de emoción. No quiero perder esto. No quiero perderte a ti ni a él. María lo miró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Por un instante, todas sus defensas se derrumbaron. La Navidad, la soledad, el miedo, todo se mezclaba con la sensación de calor y seguridad que Santiago le ofrecía. Santiago, comenzó, pero la voz se le quebró. Respiró hondo, recordando las noches solitarias y el esfuerzo constante de criar a su hijo sola. He tenido miedo toda mi vida, de confiar, de amar, de perder, pero contigo siento que, tal vez puedo intentarlo. Santiago, sintiendo que sus palabras finalmente habían llegado, tomó sus manos con suavidad. Cada dedo entrelazado era un pacto silencioso, un compromiso de cuidarse mutuamente. Entonces lo intentamos, susurró. No prometo que todo será perfecto, pero sí prometo que estaré aquí, siempre. El aire en la habitación se llenó de un silencio cálido, donde las palabras ya no eran necesarias. Cada mirada, cada respiración compartida, hablaba de reconciliación y de un amor que estaba dispuesto a nacer a pesar del miedo y del pasado. El bebé se despertó justo en ese momento, sonriendo con inocencia. Santiago y María lo miraron juntos, y por primera vez, ambos sintieron que podían enfrentar cualquier desafío, siempre que lo hicieran juntos. La Navidad, que comenzó con soledad y miedo, ahora brillaba con una esperanza renovada, y la elección de amar había transformado sus vidas para siempre. La noche de Navidad había caído con calma sobre la ciudad, y el pequeño apartamento de María brillaba tenuemente con la luz cálida del árbol decorado. Santiago y María estaban sentados juntos en el sofá, con el bebé acurrucado entre ellos. Habían pasado días difíciles,
atravesando miedos, dudas y heridas del pasado, pero ahora, finalmente, la paz llenaba el espacio que antes estaba cargado de tensión. Santiago observó a María mientras ella acariciaba suavemente la cabecita de su hijo. La ternura en sus gestos le recordó la primera vez que la vio, tímida, esforzándose por mantener todo bajo control. Sonrió, pensando en lo lejos que habían llegado, como sus corazones habían sido transformados por la vulnerabilidad compartida. María, dijo con suavidad, tomando su mano, nunca imaginé que esta Navidad me traería algo así, ni que encontraría a alguien que entendiera mi corazón. María levantó la mirada, con lágrimas brillando en sus ojos. Santiago, yo tampoco. Nunca pensé que podría confiar así en alguien, y mucho menos amar de esta manera. El bebé, sintiendo la calma y la seguridad de sus padres, suspiró contento y se acurrucó más cerca. Santiago lo abrazó con delicadeza, y luego miró a María, susurrando. Esta noche, nada más importa. Solo nosotros. Pasaron horas compartiendo risas, historias y recuerdos. Hablaron de los miedos del pasado, de las dificultades superadas, y de sus sueños para el futuro. Cada palabra, cada sonrisa y cada mirada reforzaba el vínculo que había crecido entre ellos, un lazo formado a través de la comprensión, el respeto y el amor genuino. Más tarde, salieron al balcón, mirando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas. Santiago abrazó a María por detrás, y ella apoyó la cabeza en su pecho. ¿Sabes?, dijo María con una sonrisa tímida, nunca imaginé que una Navidad solitaria pudiera convertirse en algo tan perfecto. Santiago la besó suavemente en la frente. El amor inesperado tiene esa magia, respondió, mientras una brisa fría de diciembre acariciaba suavemente sus rostros, recordándoles la fragilidad y belleza de la vida. En ese instante, ambos comprendieron que no solo habían encontrado un refugio en el otro, sino también una familia que habían elegido construir juntos. La soledad había sido reemplazada por la calidez de la compañía, y los miedos, por la confianza y la esperanza. Mientras la noche avanzaba, prometieron cuidar uno del otro y del pequeño, enfrentar juntos cualquier desafío y no permitir que las sombras del pasado los separaran. La Navidad, que comenzó con lágrimas y soledad, terminaba con abrazos, risas y un amor inesperado que brillaba más fuerte que cualquier luz en la ciudad. Santiago y María supieron que, aunque la vida podía ser incierta, siempre tendrían ese lazo inquebrantable que los unía, y que aquel milagro de amor había llegado justo a tiempo. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.